Buenas tardes con todos. El tema que les voy a presentar es un estudio que hacemos en el INGEMET y que estamos haciendo en todos los proyectos del Servicio Geológico del Perú. Y parte de este estudio, el que les voy a presentar, también se hace con análisis en los laboratorios de la Universidad de Göttingen. Lo que les voy a presentar es una combinación de datos. Lo que está haciendo ahora el INGEMET es compilar mucha información geológica que consiste no solamente en la carta geológica, sino adicionalmente estamos combinando otros datos como geoquímica de roca total, dataciones geocronológicas, estructuras bien determinadas en el campo, de tal forma que para ustedes sea una herramienta para las exploraciones que quieran realizar. ¿Qué es lo que les voy a explicar? Todo lo que les voy a explicar va a estar publicado en un especial boletín de la serie D, que es el proyecto GR1. Durante el transcurso de las diapositivas que les voy a mostrar, ustedes van a darse cuenta de los métodos analíticos que uno puede utilizar para definir dominios geotectónicos. Y luego les mostraré algunas áreas favorables en el sur de Perú, porque siempre decimos el sur de Perú ya está todo, lo conocemos bien, pero quizás todavía tenemos áreas muy favorables para la exploración de yacimientos y finalmente veremos las conclusiones. Entonces, este es el sur del Perú. Lo que sabemos de los Jan Porphyry Deposit, de los depósitos de cobre más grandes que tenemos en el Perú es esto. Geológicamente sabemos que los principales depósitos de cobre están emplazados en esta cadena de intrusivos y que estos intrusivos han sido exhumados y de tal forma que ha favorecido el afloramiento de estos pórfidos. Toda la historia de lo que había encima de estos depósitos de pórfidos está registrado en esta cuenca. Tenemos así esta zona, la cuenca Moquegua. Pasamos a este lado, entre Moquegua y Tacna, tenemos también sedimentos de la cuenca Moquegua. Y en esta zona del río Tambo no tenemos depósitos de la cuenca Moquegua. ¿Qué ha hecho posible que los sedimentos de la cuenca Moquegua no migren hacia el Pacífico? Ha sido la cordillera de la costa. Entonces tenemos la cordillera de la costa, tenemos la cuenca Moquegua que se deposita en esta área y ya nos ayuda a definir dominios geotectónicos importantes. Por un lado, la cuenca Moquegua nos está registrando toda la historia de lo que ha pasado en esta zona. Por otro lado, tenemos un dominio estructural que recién estamos estudiando al detalle. Además, esta cuenca cubre rocas antiguas que solamente hoy lo vemos a través de las imágenes satelitales, vemos solamente sedimentos. Pero nosotros sabemos que la evolución de las rocas magmáticas va de oeste a este. ¿Qué está cubriendo la cuenca Moquegua? Les voy a mostrar algunos estudios que tenemos y nos da algunas ideas de qué cubre los sedimentos de la cuenca Moquegua. ¿Qué más sabemos nosotros hoy en día de los depósitos de cobre del Perú? Si vemos en un simple mapa de altitud, ustedes pueden ver que los depósitos más grandes de cobre, moly, están en una altura de 3.000 a 3.500. En un simple mapa de elevaciones ustedes pueden ver eso. Ahora, nosotros siempre utilizamos un patrón en geología que es la edad del depósito. Estos depósitos están datados entre 62 y 51 millones de años. Los depósitos más antiguos, como Zafranal o Tinajones o Chapi, están en otro nivel. El nivel de estos depósitos está entre 2.500 a 2.000. Y Tilla María, que está en un nivel más bajo. ¿Esto por qué es? Esto es porque se debe a la migración de la actividad magmática con el tiempo. Entonces tenemos un patrón, es fácil. Ahora seguramente todos van a querer ir con un altímetro y así descubren más depósitos, pero no es tan sencillo. Entonces hay que explicarnos mejor o entender mejor qué ha pasado con los otros depósitos que se encuentran a este nivel. Y es más o menos lo que les voy a tratar de mostrar en esta presentación. ¿Qué es lo que conocemos además? Para nosotros, para entender el magmatismo y la depositación de pórfidos en los Andes centrales, porque solamente, si ustedes hacen un resumen de toda esta zona, de lo que es Sudamérica, los depósitos más grandes de pórfido están solamente en los Andes centrales. Las reservas y la concentración de cobre en otras áreas de los Andes centrales no es tan elevada como en esta zona. Hay una explicación. Para esto necesitamos entender en geología el basamento, sobre qué están los Andes. Y es en este mapa que ustedes pueden ver, es un mapa de basamento. Lo que ilustra este mapa en colores verde y rosado es un mapa de lo que sería la base de nuestra corteza. Este mapa, ¿qué nos dice? De nuevo, poniéndole cuidado a las edades de los pórfidos más grandes de Perú, que están entre 62 y 51 millones de años y 80, están depositados a lo largo de esta estructura principal,
que además han tenido la intersección de alineamientos principales y esto ha favorecido la depositación de grandes depósitos de cobre. Lo mismo sucede en el norte de Chile. En el norte de Chile, solamente que de nuevo vean las edades de los depósitos de pórfidos de cobre en el norte de Chile son menores a las edades que tenemos en el sur del Perú. En el sur de Perú hay un depósito que tiene la edad más o menos, Ataspaca, que tiene la edad aproximada a los depósitos de pórfido de cobre en el norte de Chile, pero este depósito de Ataspaca no tiene altas concentraciones de cobre. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué depósitos más jóvenes de 51 millones de años no tienen tanta concentración de cobre como en el norte de Chile? Para eso entonces esta es una explicación lógica que luego en el siguiente slide les voy a presentar para que ustedes más o menos entiendan para qué se tiene tanta importancia estudiar el basamento de los Andes del Perú. ¿En qué consiste? Cuando al inicio no teníamos los Andes, teníamos una corteza delgada, este es el modelo, tenemos una corteza delgada, el espesor de esa corteza es 35 kilómetros más o menos de espesor, tenemos luego el magmatismo, tenemos, como ustedes saben, los Andes empiezan por esfuerzos de ambos lados, empieza a comprimirse y esto hace que se genere un engrosamiento cortical. En ese engrosamiento nosotros todavía tenemos la base, todos los magmas que vienen a superficie van a atravesar una corteza inferior. La composición de estas rocas en la corteza inferior es anfibolítica. Y cuando hablamos nosotros de rocas anfibolíticas, hablamos de bastante horblenda. Horblenda es un mineral que tiene bastante agua en su composición. Entonces, ¿qué sucede? Se engruesa la corteza y esto hace que genere presión litostática en la base de la corteza y este cambio en la presión litostática nos genera la salida, la liberación de anfibol, lo que nos genera los grandes pórfidos de cobre. Pero cuando ya tenemos posteriormente nuestra base de corteza se vuelve eclogítica es una roca que tiene más granate que anfibol, entonces de tal forma que el granate no favorece la formación de pórfidos de cobre. Es por eso que se explicaría por qué depósitos de cobre menores a 51 millones de años en el sur del Perú no tienen tanta concentración de cobre como en el norte de Chile. En el norte de Chile, para la época de 42 a 30 millones de años, todavía tenían esta corteza anfibolítica. También ustedes se podrán explicar por qué no tenemos yacimientos más jóvenes hoy en día en el sur del Perú como en el norte del Perú. Es por esta corteza del terreno de Arequipa. Aquí simplemente unos mapas para que ustedes vean la ilustración, cómo es esa migración del magmatismo en el tiempo. Tenemos aquí un arco magmático. Arcos magmáticos son esa cadena de volcanes. El arco magmático actual que nosotros tenemos son ese conjunto de volcanes que tenemos hoy en día. Pero retrocediendo en el tiempo, hablando geológicamente, nos vamos al periodo de 190 a 170. El arco magmático de Chocolate está en esta área. A 170 a 130 migra relativamente un poco hacia continente. Luego, entre 105 y 190, ya está entrando más a continente. Y de 90 a 75, que es donde se forman los depósitos tipo Safranal, por ejemplo, entonces ya están en continente. De 75 a 55 está ya en una posición más intracontinental y luego de 55 a 42 está dentro del continente y así sucesivamente. Esta es la migración que nosotros reconstruimos en el tiempo para poder entender qué tipo de depósito. Además, este tipo de análisis es importante porque con el tiempo nosotros vamos a tener distintos tipos de yacimiento. Haciendo luego, además, el INGEMET lo que está haciendo ahora son mapas de detalle de los principales pórfidos de cobre para que tengamos un estándar en la litología de los mapas. Aquí, por ejemplo, les muestro algunas imágenes o mapas preliminares de los principales yacimientos. ¿Qué es lo que tratamos ahora de entender para los pórfidos de cobre, para los principales, al menos en esta zona? Hay una característica principal para los depósitos de pórfidos de cobre, que siempre para generar pulsos o stocks que generen cobre necesitas una roca productora, luego la generadora y luego vienen los pulsos de pórfidos de cobre. Eso se puede representar en los mapas cuando hacemos las visitas a los yacimientos, entonces hacemos una inspección primero y tratamos, ¿qué es lo primero que nosotros observamos? Son las estructuras principales. Para el caso de Tilla María, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver la falla principal y luego el alineamiento. Tiene su alineamiento principal, la roca productora es la que está siempre en rosado
y la que está en magenta es la roca generadora, y lo que está en anaranjado son los stocks de pórfido. Entonces ven que para Tilla María es un yacimiento que está datado en 145 millones de años, es el más antiguo que tenemos datado. Luego, para el caso de Zafranal, la estructura que controla el depósito de Zafranal tiene otra dirección, es casi este-oeste, pero intersecta con esta otra falla principal. Lo mismo ustedes pueden ver. Lo diferente de Zafranal es que aquí hay una superposición de pulsos magmáticos. Esta roca es más antigua. Esta roca está datada en 136 millones de años y esta tiene 80 millones de años. Entonces, por eso nosotros podemos registrar que hay una superposición del magmatismo para el caso de Zafranal. En el caso de Chapi, lo mismo, ven las estructuras principales, solo que esta se emplaza en la roca caja que tiene, son rocas sedimentarias del grupo Jura. Y aquí lo mismo ustedes, lo que hemos podido identificar en Chapi, porque recién ellos han encontrado el pórfido, es la roca productora. Y en algunos sitios aflora los stocks de cobre. Y bueno, lo mismo para los otros yacimientos bien conocidos como Toquepala, la estructura principal, la Micalaco, la intersección con la falla Sargento y el emplazamiento de los pórfidos, ¿no? Y siempre la misma sucesión, por ejemplo, para el caso de Cuajone, la falla principal, la intersección del alineamiento, el tipo de roca productora, generadora y los stocks. Y lo mismo para Quellaveco, en el caso de Quellaveco también tiene una estructura similar a las que Cuajone y Toquepala las ha controlado, y el alineamiento carbonera que ellos llaman en la mina. Y ven la magnitud más o menos, uno puede proyectar el tamaño incluso del pórfido conociendo la roca generadora. Lo mismo para Cerro Verde es bien conocido, tiene la estructura principal y los alineamientos que hacen posible que controlen la depositación de estos stocks de pórfidos de cobre. Los calatos, lo mismo para calatos, tienen la estructura principal. Para el caso de los calatos es interesante porque luego les voy a explicar por qué. La intersección está a estos lados y lo mismo la roca productora, generadora y los stocks. Y este es el caso de Ataspaca, que ustedes pueden ver, solo tenemos el intrusivo, que no ha generado stocks favorables, pero la mineralización es un scar. En Ataspaca la reacción se da con la roca caja. ¿Para qué hacemos nosotros todo ese tipo de estudio? Lo que nosotros queremos saber, investigar también a la vez, cuánto tiempo demora la generación de pórfidos de cobre. Haciendo una compilación de los datos, esta es la teoría de las que yo les hablé anteriormente. Para generar stocks de pórfidos de cobre, nosotros necesitamos una cámara magmática. La cámara magmática, posteriormente, cuando se enfría, empieza a cristalizar la roca. La cristalización de esta roca nos va a generar otro tipo de roca, que es la roca generadora. Y de la roca generadora, por los movimientos convectivos de calor, salen los stocks de pórfidos de cobre. Y son estos stocks de pórfidos de cobre que luego son los económicamente rentables y no el resto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo demora este proceso geológicamente? Haciendo una compilación de las dataciones de los principales depósitos de cobre para el sur de Perú, vemos que los depósitos antiguos de Tilla María, aquí ustedes tienen la edad versus la latitud donde se emplazan estos depósitos. Entonces ustedes pueden ver que para Tilla María son las edades que tenemos, lo mismo para Toquepala, Quellaveco, Cuajone, Cerro Verde y Ataspaca. Vean que para los depósitos antiguos el proceso ha demorado más, ha demorado quizás entre 4 millones de años, pero para los otros depósitos el proceso demora más o menos 1 millón de años, que en verdad está bien, porque ustedes si se preguntan cuánto de vida tiene el MISTI va a tener una vida menor a 1 millón de años. Entonces vemos que estos estudios de edades están bien hechos, o sea, los sistemas de pórfidos de cobre en el sur del Perú han durado menor a 1 millón de años. Si ustedes están interesados en mayores datos sobre edades de geocronología para todos los yacimientos del Perú, pueden entrar a la base al GeoCadMin, la capa de geocronología, ustedes la pueden bajar gratis, ahí almacenamos mensualmente, actualizamos la data de tal forma que ustedes la puedan tener o puedan contar con toda la geocronología del Perú, porque tenemos, incluso no solo para el Perú, también colectamos con menos interés, pero los tenemos es al borde del territorio peruano. Entonces ustedes también pueden ver la frontera con Bolivia, Chile y Ecuador, donde tenemos bastante data. Entonces ustedes pueden bajar gratis del GeoCadMin esta información. ¿Qué más? ¿Qué es lo que nos interesa también en el sur del Perú? En el sur del Perú hay otro factor muy importante que a veces nos olvidamos. Tenemos una roca,
unas rocas en mucha cantidad, que son las rocas piroclásticas. Las rocas piroclásticas son unas rocas que son expulsadas de centros volcánicos o calderas. Estas rocas volcánicas se encuentran emplazadas a lo largo del sur del Perú. Aquí les muestro un mapa de estas rocas y ustedes pueden ver la distribución, están por todo lado. Y siempre la pregunta es, ¿y dónde están los centros volcánicos de estas rocas? Nos gustaría saber dónde están estos centros volcánicos. Eso no es tan fácil porque ya les he explicado que mucho del material está erosionado. Pero lo que sí se puede hacer es, a partir de las dataciones geocronológicas que tenemos nosotros, más o menos reconstruir el área de extensión o de expansión de estos depósitos. Y ustedes aquí pueden ver más o menos en este mapa, cada color y símbolo representa una edad preferente de la producción de estos depósitos. Además, haciendo una química de estos grupos de rocas, aquí ustedes tienen el resultado de la química, de todos los elementos traza de estas rocas versus la concentración de la roca y normalizado los valores. Hay algo interesante de estas rocas, de las ignimbritas que tenemos en el sur del Perú. Para saber la variación de su concentración, hemos ploteado también datos de la última producción de ignimbritas que nosotros tenemos en el Perú, que son las cenizas del Huaynaputina, que es un tipo de ignimbrita también. ¿Y qué es lo que nos interesa de este diagrama principalmente? Es la concentración de torio, uranio y potasio. Para esto hemos comparado con las ignimbritas de Macusani, porque las ignimbritas de Macusani son las que tienen mayor concentración de uranio, torio y potasio. Lo que pueden ver, por ejemplo, ignimbritas huaylillas, que son estas todas que están datadas en 14 millones de años, tienen alta concentración de torio y uranio y también potasio. Lo mismo sucede con las ignimbritas de 14.2 millones de años de Cotahuasi. No tiene mucho torio, pero tiene uranio. Entonces, ¿esto para qué nos sirve a nosotros? A los geólogos, ¿para qué no nos sirve esto? Por los elementos, porque uranio, torio genera calor. Así la roca esté cristalizada, la generación de calor se va a dar por esta concentración. Entonces, por eso nos pareciera que las rocas datadas en 14 millones de años generarían mucho calor y coincide con la formación de grandes yacimientos como Chucapaca y Selene, que tienen esta edad, ¿no? Entonces sería interesante estudiar más rocas datadas en 14 millones de años. La geoquímica, ¿qué nos dice? La geoquímica, vemos en roca total que las rocas de todos los pórfidos son calcoalcalinos, pero siempre hay una tendencia del más viejo hacia los más recientes, una diferenciación, y que muchas de las rocas, cuando uno analiza potasio, está controlada por la alteración potásica. Y bueno, cuando vemos en otros elementos, vemos lo que es clásico de rocas calcoalcalinas y rocas diferenciadas que tienen concentraciones entre 60 a 67% de sílice. ¿Qué más en alteraciones? Viendo las alteraciones de las rocas, vemos que los perfiles de concentración de elementos traza de algunas rocas alteradas están controladas por el tipo de alteración. Por ejemplo, aquí nos podemos fijar las rocas más antiguas, como Tía María, estas que tienen alteración propilítica, y los otros yacimientos de Toquepala, Cuajone, Quellaveco, tienen la alteración potásica. Y así sucesivamente, ven, el control de las alteraciones también se da de acuerdo a la edad y el tipo de roca. Finalmente, también a partir del análisis de roca total, nosotros podemos hacer un cálculo qué tipo de ocurrencia metálica yo puedo tener o qué me va a generar. Entonces, lo que vemos en general para los pórfidos es que todos son rocas de la serie magnetita, y estos nos caen en los campos de cobre-moli y cobre-oro. Los más antiguos nos caen en el campo de cobre-oro, cobre-moli. Finalmente, en resumen, para decirles que en base a estos estudios, lo que nosotros hemos podido determinar son polígonos para el interés de la exploración de ustedes. En estos polígonos, aquí ven ustedes la concentración de cobre. Ojo que este cobre es en roca total. Entonces, ya las concentraciones de cobre en roca total a nosotros nos dan una guía para decir qué áreas son favorables. Esta área en magenta nos parece que es muy favorable, la otra área es este dominio del Tambo y la otra área es esta. Les voy a mostrar por qué. Y rápidamente, lo que les había dicho al inicio, ¿qué registra la cuenca Moquegua en el sur del Perú y qué está cubriendo a la vez, ¿no? Ya no puedo cambiar. Ya. Rápidamente, lo que registra la cuenca Moquegua, nosotros haciendo la combinación con datos de geofísica,
hemos podido determinar que la intensidad magnética en azul nos da áreas muy profundas en el sur del Perú, y pueden ver, por ejemplo, que estas en azul coinciden con la mayor cantidad de sedimentos de la cuenca Moquegua, y vean en esta zona, por ejemplo, que tenemos Moquegua, pero la intensidad magnética nos da magenta rojo, que nos indica más rocas del tipo metamórfico o ígneo. Entonces, pareciera que esta área es favorable, lo mismo esta área, donde se ve como un cuerpo de roca ígnea. Dada la importancia del tema, me permito sugerir 2 minutos más para concluir el tema, por favor. Ok, gracias. Bueno, finalmente ya llego casi a las conclusiones. Para decirle dónde están las áreas favorables en el sur del Perú todavía para explorar, es esta área. Tenemos un macizo aquí que le hemos denominado el macizo de Torconta. El macizo de Torconta está datado en 136 millones de años. Y cuando uno hace un análisis estructural de las intersecciones, de las fallas y los alineamientos, lo que vemos son pequeños cuerpos, por ejemplo, Safranal, que es muy conocido en esta área, Alto Quemado, otro pórfido aquí, y así hemos encontrado varios pórfidos. En esta zona quizás no hay que buscar la roca Torconta, sino los pequeños stocks que aparecen porque están datados en 80 millones de años. Bueno, las conclusiones son estas. Creo que lo más importante siempre es entender el basamento, qué tipo de basamento nosotros tenemos en los Andes centrales, y que los lineamientos que han ayudado a la depositación de los pórfidos de cobre son de corteza superior nada más. Y bueno, lo más importante creo, en esas rocas de 14 millones de años hay que ver la concentración de torio y uranio para ver si posteriormente estas generan calor o no. Finalmente, solo algo que quería compartir con ustedes es que Hans Karl von Carlowitz fue un minero alemán que dejó un legado cuando él trabajaba en Freiberg, en los yacimientos de Erzgebirge, donde se explotaba plata y zinc, plata y estaño. Él vio la necesidad de que se debería construir un bosque. Este bosque debería ser sostenible de tal forma que los precios de la madera para la producción de los metales no sea tan caro. Entonces escribió este libro, que es hoy en día la Biblia de los ingenieros forestales, y dejó este legado. Cuando los españoles llegaron a Perú, se dejó de explotar en Alemania todos los yacimientos de plata y estaño, y dejó todo este legado que hoy en día Alemania no solamente tiene la zona de Erzgebirge, también tiene el Schwarzwald, que es el bosque negro, y todos estos bosques que ustedes ven son artificiales, y hoy en día mucha gente vive de esos bosques. Quizás en Perú no estamos lejos de tener, es un buen ejemplo, dada la coincidencia, la granja de Parcoy fue mucho antes de Yanacocha, pero vean, la minería convive muy bien con los bosques, quizás solamente hay que hacer más bosques para que estos sean sostenibles y sea sostenible con la minería. Muchas gracias.